Muy buen día, comenzamos el día 10 de nuestro club de lectura del libro Deja de ser tú. El bucle de los pensamientos y sentimientos. Cuando tienes distintos pensamientos, los circuitos del cerebro se activan en sus correspondientes secuencias, estructuras y combinaciones, que a su vez producen estados mentales afines a estos pensamientos. En cuanto se activan estas redes de neuronas en particular, el cerebro produce sustancias químicas con una huella que coincide con estos pensamientos para que te sientas de forma parecida a lo que estás pensando. Por lo tanto, cuando tienes pensamientos positivos de agradecimiento, amor o alegría, produces sustancias químicas que te hacen sentir de maravilla, lleno de amor o alegría. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos, temerosos o impacientes. En cuestión de segundos empiezas a sentirte negativo, preocupado o impaciente. Entre el cerebro y el cuerpo se da una sincronicidad a cada momento. En realidad, cuando nos empezamos a sentir de acuerdo con lo que pensamos, porque el cerebro mantiene una comunicación constante con el cuerpo, comenzamos a pensar de acuerdo con lo que sentimos. El cerebro está controlado continuamente como se siente el cuerpo. Basándose en la respuesta química que recibe, genera más pensamientos que producen las correspondientes sustancias químicas que coinciden con el modo en el que tu cuerpo se siente para que primero empecemos a sentirnos de acuerdo con lo que pensamos y luego a pensar de acuerdo con lo que sentimos. A lo largo del libro hablaré más a fondo de esta idea, pero por el momento considera que los pensamientos están relacionados sobre todo con la mente y el cerebro y los sentimientos con el cuerpo. Ciclo de pensamientos y sentimientos. Pensamiento, sentimiento, sentimiento, pensamiento. Pensamientos del cerebro más sentimientos del cuerpo, estado del ser. Figura 3C. Relación neuroquímica entre el cerebro y el cuerpo. Cuando tus pensamientos y el cerebro producen sustancias químicas que te hacen sentir exactamente como lo que estás pensando. En cuanto te sientes de acuerdo con lo que piensas, empiezas a pensar de acuerdo con lo que sientes. Ese continuo ciclo crea un círculo de reacciones llamado estado del ser. Cuando los sentimientos del cuerpo coinciden con los pensamientos de un estado mental en concreto, mente y cuerpo actúan como una unidad. Y como recordarás, cuando funcionamos en el unísono, lo que crea es un estado del ser. Se podría decir que el proceso de estar continuamente pensando y sintiendo y sintiendo y pensando crea un estado del ser que a su vez produce efectos en nuestra realidad. Un estado del ser significa que nos hemos acostumbrado a un estado mental emocional, a un modo de pensar y sentir y que se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Describimos quiénes somos basándonos en cómo pensamos y sentimos o existimos en el momento presente. Estoy enojado, estoy sufriendo, estoy inspirado, soy inseguro, soy negativo. Pero pensar y sentir igual que siempre durante años y pensar de acuerdo con esos sentimientos, el hámster en la rueda, crea un estado memorizado del ser en el que afirmamos tajantemente como si ya no pudiéramos cambiar. Yo soy significa que ahora ya nos definimos como estado del ser. Nuestros pensamientos y pensamientos se han fusionado. Por ejemplo, decimos, siempre he sido un vago, soy una persona ansiosa, soy un inseguro, tengo una baja autoestima. Soy irascible e impaciente. No soy demasiado listo, etc. Estos sentimientos memorizados consolidan nuestros rangos de personalidad. Advertencia. Cuando los sentimientos se convierten en una forma de pensar, o si no podemos superar el modo en el que nos sentimos, nunca cambiamos. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Cambiar es actuar trascendiendo los sentimientos usuales que hemos memorizado. Como ejemplo práctico, pongamos que mientras vas en coche por la mañana al trabajo, te pones a pensar en el encontronazo que tuviste hace unos días con un compañero de trabajo. Mientras piensas en esta persona y en la desagradable experiencia,
tu cerebro libera una sustancia química que se pone a circular por el cuerpo. Enseguida empiezas a sentirte de acuerdo con lo que estás pensando y seguramente te enojarás. El cuerpo le envía entonces un mensaje al cerebro diciéndole: ¡ajá! Me estoy mosqueando. El cerebro, que se está comunicando continuamente con el cuerpo y controla las órdenes químicas interiores que recibe de este, es influido por este cambio emocional repentino y empieza a pensar en otro modo. En cuanto comienzas a sentirte de acuerdo con lo que piensas, piensas de acuerdo con lo que sientes. De manera inconsciente refuerzas el mismo sentimiento de siempre al seguir teniendo pensamientos de enojo y frustración. Ahora tus sentimientos controlan tus pensamientos, tu cuerpo dirige tu mente. Mientras el ciclo continúa, tus pensamientos de enojo producen más señales químicas en el cuerpo, que a su vez activan las sustancias químicas de las glándulas suprarrenales vinculadas a los sentimientos de enojo. Ahora te sientes encolerizado y agresivo. Tu tez se enrojece, se te hace un nudo en el estómago, la cabeza te martillea y los músculos se te tensan. Estos fuertes sentimientos te inundan el cuerpo y cambian su fisiología, y este cóctel de sustancias químicas activa una serie de circuitos en el cerebro, haciéndote pensar de acuerdo con estas emociones. Ahora, en tu fuero interno, le cantas las 40 a tu compañero de trabajo. Indignado, le sueltas una letanía de situaciones anteriores que son la razón de tu enojo, y estrujándote los sesos, redactas mentalmente un correo electrónico a tu jefe con todas las quejas que siempre le quisiste soltar. En tu mente ya se lo has enviado incluso antes de llegar al trabajo. Bajas del coche aturdido y furioso, casi con ganas de matar a alguien. Saludas a los demás caminando y hablando como una persona enfurecida. Y todo por un simple pensamiento que has tenido. En ese momento te parece imposible superar lo que sientes. Por eso te cuesta tanto cambiar. El resultado de esta comunicación cíclica entre el cerebro y el cuerpo es que sueles reaccionar de manera previsible en esta clase de situaciones. Los mismos pensamientos y sentimientos de siempre crean unas determinadas pautas mentales y emocionales. Te comportas de manera automática sin darte cuenta al haber caído en esta rutina. Así es como funciona tu yo químico. ¿Es la mente la que controla el cuerpo o es el cuerpo el que controla la mente? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Imagínate que a tu madre le encantase sufrir y después de una larga observación inconscientemente supieras que esta forma de comportarse le hubiera permitido salirse siempre con la suya. Pongamos también que en la vida hayas tenido algunas experiencias muy duras que te han hecho sufrir. Estos recuerdos siguen provocándote una reacción emocional relacionada con una persona en concreto de un lugar y una época de tu vida. Has estado pensando en el pasado lo suficiente y estos recuerdos afloran a tu mente incluso de manera automática. Imagínate ahora que durante más de 20 años has estado pensando, sintiendo y pensando en el sufrimiento. Ahora para sufrir ya no necesitas pensar en el episodio del pasado. Te resulta imposible pensar o actuar de distinta manera a lo que siempre estás sintiendo. Has acabado memorizando el sufrimiento con tus pensamientos y sentimientos recurrentes, el relacionado con aquel episodio y con otros de tu vida. Tus pensamientos sobre ti y tu vida están condicionados por los sentimientos de victimización y autocompasión. Los mismos pensamientos y sentimientos que has estado teniendo durante más de 20 años han hecho que tu cuerpo recuerde la sensación de sufrimiento sin darte cuenta. Ahora eso te parece de lo más natural y normal. Es quien eres. Y siempre que intentas cambiar algo de ti, es como si volvieras al punto de partida. Vuelves a ser el mismo de siempre. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que al pensar en una experiencia con una fuerte carga emocional, se activan en el cerebro las mismas secuencias y estructuras del pasado.
y al activarse, las redes neurales de estos circuitos se consolidan cada vez más. También se duplican las mismas sustancias químicas liberadas en el cerebro y el cuerpo en diversos grados, como si en ese momento estuvieras viviendo de nuevo aquella experiencia del pasado. Estas situaciones químicas hacen que el cuerpo memorice aún más la emoción, tanto los resultados químicos de pensar y pensar, como las neuronas activándose y conectándose juntas, hace que la mente y el cuerpo activen una serie limitada de programas automáticos. Los seres humanos somos capaces de revivir un episodio del pasado una y otra vez, tal vez millares de veces en la vida. Esta repetición inconsciente es la que habitúa al cuerpo a recordar ese estado emocional igual o mejor de lo que lo recuerda la mente consciente. Cuando el cuerpo lo recuerda mejor que la mente consciente, es decir, cuando el cuerpo es la mente, se llama hábito. Los psicólogos afirman que a los 35 años, nuestra identidad o personalidad está completamente formada. Significa que los que superamos a esa edad hemos memorizado una serie de conductas, actitudes, creencias, reacciones emocionales, hábitos, habilidades, recuerdos asociativos, respuestas condicionales y percepciones que ahora llevamos dentro programadas sin que nos demos cuenta. Estos programas nos dirigen porque el cuerpo se ha convertido en la mente. Significa que seguiremos pensando, sintiendo y reaccionando de la misma manera de siempre, comportándonos del mismo modo, creyendo los mismos dogmas y percibiendo la realidad de la misma forma. El 95% de quien somos al cumplir los 40 es una serie de programas subconscientes que se han vuelto automáticos, como por ejemplo conducir un coche, cepillarnos los dientes, reaccionar de forma exagerada cuando estamos estresados, preocuparnos por el futuro, juzgar a los amigos, quejarnos de nuestra vida, culpar a nuestros padres, no creer en nosotros mismos y seguir insistiendo en nuestra infelicidad crónica, por nombrar unos pocos. Somos conscientes solo en apariencia. Dado que el cuerpo se convierte en la mente subconsciente, es fácil ver que en las situaciones en que el cuerpo se convierte en la mente consciente ya no es la que dirige nuestra conducta. En cuanto tenemos un pensamiento, un sentimiento o una reacción, el cuerpo funciona con el piloto automático. Obramos de manera inconsciente. Pongamos, por ejemplo, que una madre lleva en coche a sus hijos a la escuela. ¿Cómo es posible que pueda conducir sorteando el tráfico, discutir con sus hijos, tomar café, cambiar de marchas y ayudar a su hijo pequeño a sonarse al mismo tiempo? Estas acciones, como un programa informático, se han vuelto unas funciones tan automáticas que las realiza con desenvoltura y facilidad. Su cuerpo es un experto en llevarlas a cabo porque las ha memorizado a través de la repetición. Ya no necesita pensar en cómo las hará, se ha habituado a ellas. Ten en cuenta que solo el 5% de la mente es consciente. El 95% restante está dirigido por programas automáticos subconscientes. Hemos memorizado una serie de conductas tan a la perfección que se han convertido en automáticas en nuestro cuerpo-mente habitual. Y cuando el cuerpo ha memorizado un pensamiento, una acción o un sentimiento, hasta el punto de que el cuerpo es la mente. Cuando mente y cuerpo son uno, estamos siendo un estado del ser, lo que recordamos de nosotros mismos. Y si el 95% de quien somos a los 35 años depende de programas involuntarios, conductas memorizadas y reacciones emocionales habituales, es lógico que durante el 95% del día vivamos de manera inconsciente. Somos conscientes solo en apariencia. ¡Caramba! Aunque una persona desee ser feliz, estar sana o ser libre, la experiencia de haber almacenado 20 años de sufrimiento y de haber estado produciendo las sustancias químicas del sufrimiento y de la autocompasión de manera repetida han condicionado subconscientemente al cuerpo a vivir en este estado al que se ha acostumbrado. Cuando ya no somos conscientes de lo que pensamos, hacemos o sentimos,
Vivimos en la inconsciencia, nos dejamos llevar por los hábitos. El mayor hábito que debemos dejar es el de ser el mismo de siempre, cuando el cuerpo es el que dirige el cotarro. Los siguientes ejemplos prácticos muestran el cuerpo funcionando en el mismo estado de siempre. ¿Te has olvidado alguna vez de un número de teléfono? Por más que lo intentas, no puedes recordar 3 cifras del número, pero al descolgar el auricular lo marcas con los dedos sin ningún problema. Aunque el cerebro no se acuerde de él, lo has marcado tantas veces con los dedos que tu cuerpo lo recuerda mejor que tu cerebro. Este ejemplo es para los que crecimos antes de que se inventara la función marcado rápido o los móviles, aunque tal vez te haya pasado al teclear el PIN de un cajero automático o tu contraseña de internet. También recuerdo que cuando íbamos al gimnasio, después de hacer ejercicio, estaba tan cansado que no me acordaba de la combinación del candado de la casilla. Me lo quedaba mirando, intentando recordar en vano la secuencia de 3 cifras. Pero cuando empezaba a girar el dial, me venía la combinación a la memoria como por arte de magia. Como lo había hecho tantas veces, mi cuerpo recordaba la combinación mejor que mi mente. El cuerpo se había convertido subconscientemente en la mente. Recuerda que el 95% de quien somos a los 35 años depende de un sistema de memoria subconsciente en el que el cuerpo activa de forma automática una serie de conductas y reacciones emocionales programadas. Es decir, el cuerpo es el que dirige al cotarro. Cuando el sirviente se convierte en el amo. El cuerpo es el sirviente de la mente, pero cuando el cuerpo se convierte en la mente, el sirviente se convierte en el amo. El que antes era el amo, la mente inconsciente, ahora está dormido. Si bien la mente sigue creyendo que dirige el cotarro, es el cuerpo el que influye en las decisiones de acuerdo con las emociones memorizadas. Si, por ejemplo, la mente quisiera volver a recuperar el control, ¿qué crees que diría el cuerpo? ¿Dónde has estado? Vuélvete a dormir. Yo ya me he ocupado de todo. Tú no tienes la fuerza de voluntad, la tenacidad ni la atención para hacer lo que yo he estado haciendo durante todo este tiempo, mientras tú seguías mis órdenes sin darte cuenta. Incluso he modificado con el paso de los años mis receptores para servirte mejor. Creía ser tú la que dirigía el cotarro, pero era yo el que te ha estado influyendo y animando a tomar las decisiones de acuerdo con lo que te parecía adecuado y habitual. Y cuando el 5% de la mente consciente va en contra del 95% que funciona con programas automáticos subconscientes, el 95% actúa de un modo tan reflejo que solo es necesario un pensamiento fortuito o un estímulo del entorno para que active el programa automático de nuevo y entonces volvemos a pensar igual que siempre, a actuar de la misma forma, esperando sin embargo que ocurra algo distinto en nuestra vida. Pero cuando intentamos recuperar el control, el cuerpo le indica al cerebro que nos aparte de nuestras metas. A la vocecita que parlotea en nuestra cabeza se le ocurren un montón de razones por las que no debemos intentar hacer nada extraordinario ni cambiar nuestra forma de ser siempre. Saca a relucir cada una de nuestras debilidades que tan bien conoce y fomenta para impedírnoslo. En nuestra mente creamos el peor de los escenarios para no cambiar nuestros sentimientos de siempre. Porque cuando intentamos eliminar las órdenes interiores que ya se han convertido en un acto de reflejo, el caos se apodera del cuerpo. Sus insistencias interiores nos parecen irresistibles y la mayoría de las veces acabamos sucumbiendo a ellas. Muy bien, hoy en el día 10 quiero hablarte de algo muy interesante, algo que aunque parece invisible, está presente en cada acción que tomamos, que es nuestro estado de ser. ¿A qué me refiero con esto? A esa mezcla constante entre lo que piensas y lo que sientes, la unión inseparable entre la mente y el cuerpo. Muchas veces creemos que podemos separar las emociones de los pensamientos, pero en realidad es que son parte del mismo ciclo. Lo que piensas genera lo que sientes, y lo que sientes influye en lo que piensas. Así se forma un circuito que puede convertirse en una espiral de bienestar o de malestar. Y lo curioso es que actuamos cada día según ese estado de ser.
Si estoy enojada, impaciente o frustrada, probablemente no voy a tomar las mejores decisiones. Y si me siento animada, en calma o agradecida, seguro respondo a la vida de otra manera. Por eso es tan importante vigilar de cerca nuestros pensamientos y palabras. A veces, sin darnos cuenta, nos hablamos con dureza. Soy torpe, no puedo, esto no es para mí, siempre me va mal, no creo que lo logre. Y esas frases, aunque parezcan pequeñas, están entrenando a nuestro cerebro y a nuestras emociones para quedarse en lo mismo. Pero, ¿qué pasaría si comenzamos a cambiar ese diálogo interno? ¿Qué pasaría si aún en medio de un mal momento decidimos sostener pensamientos que reflejen lo que realmente deseamos vivir? Cambiar nuestro estado de ser no significa negar lo que sentimos, sino elegir qué vamos a alimentar, porque cada pensamiento que sostenemos con emoción crea una huella. Y si repites pensamientos alegres, saludables, inspiradores, motivados, esa será la energía que guiará tu día y tus decisiones. Y sí, también tus resultados. Claro que no es fácil, no se trata de forzar alegría, se trata de cultivar inconscientemente un estado interno más alineado con quien tú quieres ser. Y eso comienza desde los pequeños momentos. Al despertar, al hablar contigo mismo, al enfrentar una dificultad. Cuando logras mantenerte en calma, enfocada, alegre, incluso en medio de los retos, tu cuerpo comienza a responder, tu mente se vuelve más clara, tu energía más constante, tu creatividad más viva. Y lo mejor, las experiencias desagradables del pasado ya no tienen el poder para definirte. Así que hoy pregúntate, ¿estoy viviendo desde el estado de ser que me acerca a mi mejor versión? Y si la respuesta es todavía no, sonríe, porque ya es el primer paso. Ser consciente y desde ahí todo puede transformarse. Pero ¿quién controla a quién? ¿Tu mente a tu cuerpo o tu cuerpo a tu mente? A veces creemos que somos totalmente libres de decidir, que nuestros pensamientos mandan, que tenemos el control de nuestras emociones. Pero si analizamos bien, muchos de nuestros hábitos diarios están gobernados por el cuerpo, es decir, por nuestras memorias, impulsos, adicciones emocionales, comportamientos automáticos. El cuerpo se acostumbra a ciertas emociones, como la preocupación, la culpa, el enojo o la tristeza. Y luego, sin que nos demos cuenta, las busca como si fueran su zona de confort. Y ahí es donde el cuerpo empieza a tomar el control. ¿Cómo? Reaccionando antes de pensar, tomando decisiones desde el miedo o el impulso, repitiendo hábitos y actitudes que ya no queremos pero que seguimos haciendo porque así somos. Entonces, sí, muchas veces el cuerpo va ganando la partida. Pero también hay esperanza, porque cuando elegimos conscientemente lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos, la mente puede volver a tomar el mando. ¿Y cómo logra eso? Con práctica, con visualización, con pausa, con respiración, con nuevos pensamientos sostenidos cada día que poco a poco instalan nuevas emociones y esas emociones crean nuevas señales químicas en tu cerebro. Es como reeducarte desde dentro, porque la mente puede enseñarle al cuerpo a sentirse diferente, puede guiarla a un estado de calma, alegría, vitalidad, fe, incluso si no lo has sentido en años. Y cuando la mente recupera ese liderazgo amoroso, entonces no solo pensamos mejor, vivimos mejor. Ya no actuamos desde el impulso, sino desde la conciencia. Ya no respondemos como antes, sino desde nuestra versión más sabia. Así que la verdadera respuesta no es blanco o negro. No se trata de quién manda sobre quién, sino de reconciliar ambos, cuerpo y mente, hacer que caminen juntos hacia el bienestar. Puedes decidirlo, que sea tu mente entrenada, consciente y en paz la que guía tu cuerpo y no al revés. Y si lo logras una vez, puedes hacerlo 1000 más. Solo necesitas un pensamiento distinto, una emoción elevada y repetirlo hasta que se vuelva parte de ti.
Dicen que al pasar los 35 años ya está completamente formada nuestra identidad. Pero, ¿qué significa esto? Significa que llevamos tantos años reaccionando igual, pensando igual, sintiendo igual, que nuestra personalidad, eso que creemos que somos, ya se volvió una estructura rígida, automática y repetitiva. Y lo más impactante es esto. El 95% de lo que hacemos cada día lo hacemos de forma inconsciente. Solo un 5% de nuestras acciones, decisiones y reacciones son verdaderamente conscientes. El resto son programas instalados, reacciones aprendidas, como costumbres que se repiten sin que nos demos cuenta. Entonces, surge una gran pregunta. ¿Somos realmente quien creemos que somos o solo estamos repitiendo una versión vieja de nosotros mismos? Porque cuando el cuerpo, con sus emociones aprendidas, sus impulsos y su memoria toma el control, él se convierte en el amo del sistema. El cuerpo se acostumbra a ciertas sensaciones, incluso si son negativas, y las empieza a reclamar. Cuando tú intentas cambiar un pensamiento elevado, una emoción o romper un hábito, el cuerpo se resiste. ¿Por qué? Porque él no quiere perder el control que ha ejercido por años. Y entonces empieza la lucha. El cuerpo, acostumbrado a dirigir, comienza a sabotearte. Te manda ansiedad, pereza, dudas, enojo. Activa tus puntos débiles. Hace todo lo posible para que regreses a lo conocido, a lo seguro, incluso si eso te hace daño. Y si tú no estás lo suficientemente alerta, si no estás realmente comprendiendo y conociendo este cambio profundo, sucumbes y vuelves a ser el mismo de siempre, aunque por dentro sabes que ya no quieres eso. ¿Te ha pasado? La buena noticia es que ese 5% de conciencia tiene más poder del que imaginas, pero no basta con querer cambiar. Necesitas practicar, sentir y vivir. Necesitas que cada día tu mente recupere poco a poco su autoridad amorosa, que vuelva a dirigir, no desde la imposición, sino desde la claridad. Cuando decides conscientemente qué pensar, qué sentir, cómo reaccionar, estás construyendo una nueva personalidad. Estás diciendo, yo no soy mis hábitos, yo no soy mi pasado, yo soy lo que elijo ser ahora. Y sí, al principio tu cuerpo va a resistirse, te va a provocar, vas a sacar tus debilidades para probarte. Pero si no te rindes, si mantienes el enfoque y si sigues adelante, incluso cuando no se siente cómodo, tu mente volverá al mando. Y ahí, querido oyente, empieza tu verdadera libertad.